Te adoramos, Dios, te glorificamos. Santo eres. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Estamos ya próximos a comenzar el programa Cuéntame tu historia. Mientras usted vaya entrando al programa, usted identifíquese, déjenos saber desde dónde usted nos está viendo. Comparta la página, como le decimos lunes tras lunes. Ayúdenos a bendecir a muchas personas. Aleluya. Comparta en esta hora este programa y juntos, ¿verdad? Pues podemos llevar esta bendición a muchos lugares. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a dar unos minutitos antes de comenzar para que usted vaya, para darle oportunidad que Facebook vaya notificando que ha dado inicio el programa y así usted pueda conectarse, pueda compartirlo y podamos juntos conocer la historia de este matrimonio que está invitado en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Vive el Aleluya. Señor. Gloria. Alábalo si puede, si no puede, alábalo también. Gloria al Señor. Aleluya. Alábalo para probar los micrófonos. Escucha. Poderoso. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno, aleluya. Amén, amén. Yo hablo duro, gloria a Dios. Gloria al Señor. Tú eres bueno, Dios. Gloria Sí, al Señor. yo le pregunté a mi hijo que si me iba sin micrófono, ¿verdad? Porque como estoy cerquita aquí de mi esposa. Amén, gloria al Señor, pero él me dijo no, que después no se oye bien. Aleluya, usted sabe que él es el técnico productor, ¿verdad? Que está detrás de las cámaras, siempre Aleluya. pendiente de que se lleve este programa a cabo. Amén, con que Dios le bendiga y Dios le guarde, le saludamos y le damos la bienvenida en esta gloriosa noche, ¿verdad? A otra edición más de su programa Cuéntame tu historia. Estamos transmitiendo en vivo a todo color y en el espíritu desde la calle Giorgetti número 58, aquí en la ciudad de Cagua. Está la iglesia pentecostal, el arca, el templo de la iglesia pentecostal, el arca del Espíritu Santo. Amén, iglesia que por los pasados ya 25 años, son largos, 25 años hemos estado, ¿verdad?, pastoreando, gloria al Señor. Este es el templo que Dios le dio a la iglesia, gloria al Señor. Y estamos aquí en esta noche, ¿verdad?, transmitiendo este programa, ¿verdad? Los hermanos con mucho amor le van a abrir su corazón a la audiencia de Cuéntame tu historia, ¿verdad?, para que ustedes puedan escuchar su historia, ¿verdad? Ellos van a abrir su corazón para que ustedes puedan compartir, amén, con ellos la historia con que, amén, Cuéntame tu historia es un órgano oficial de la Iglesia Pentecostal que es Espíritu Santo, la que siempre está al frente del programa y, ¿verdad? Y la conductora del programa es mi amada esposa, Pastora Ivonne Grant, del Señor. Por la gracia del Señor, pues siempre le estamos, ¿verdad?, el Señor ayudando, respaldando este programa, ¿verdad? Ha sido de bendición a muchas vidas. Hemos leído muchísimos testimonios. Bueno, hay una nube bien grande de gente en el espíritu, ¿verdad?, que está edificándose de los testimonios, personas que al escuchar testimonios, ¿verdad?, de las situaciones tan adversas que han vivido los invitados, se han dado de cuenta que todavía hay esperanza para ellos. Amén. Porque Dios no hace excepción de personas. Sí, Señor. Y si lo hizo con ellos, pues también lo puede hacer, ¿verdad?, con nuestra audiencia, con que vamos a orar para darle comienzo al programa. Amén. Y le pasamos inmediatamente a nuestra pastora Ivonne Grant. Eterno Dios y Padre Celestial, Gracias, te damos Padre. gracias, Gracias, Señor, por Espíritu este Santo, momento la tan gloria hermoso que nos todo concedes de Señor. venir a tu presencia en oración número 1, número 2, Señor, poderte pedir, Dios amado, que en esta noche gloriosa tú te glorifiques en todo lo que se vaya a hacer a ti. Mira cada hermano, cada amigo, Dios mío, que va a estar escuchando y sus necesidades. Dios mío, que la palabra, Dios mío, de testimonio que salga, amén, a través de este lugar, Dios amado, Señor, a donde quiera que el Espíritu Santo quiera permitir que este testimonio llegue,
sea de grande bendición, Dios mío. Gracias, Te pedimos que gracias, rompas cadenas, gracias, Dios mío, que gracias, liberte, gracias, Señor, que Señor, sane, Dios amado, a los enfermos y que sobre todas las cosas, si hubiese alguien Sí, Señor. que por alguna razón estuviera apartado, Dios mío, en esta noche pueda reconciliar Sí, su vida Señor, contigo, aleluya. Dios mío, y que podamos ver grandes milagros y portentos Gracias, hechos por tu Señor. mano. En el nombre de Jesús, a ti te damos toda la gloria y la honra. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Maggi Vega. Gloria al nombre de Jesús, una buena amiga. Gloria al nombre de Jesús, la madrina de nuestra boda. Aleluya. Sí, habían poquitos. Sí, habían poquitos invitados en nuestra boda y ella fue nuestra madrina. Gloria al nombre Ella era del una de Señor. ellas. Aleluya. La persona a quien, ¿verdad?, le tengo un gran amor. Gloria al nombre del Señor y Dios bendiga a toda la audiencia, a todos los que están aquí, a los que podemos ver y a todos los que, ¿verdad?, están en las diferentes páginas. Gloria al nombre de Jesús. Así que en esta hora te exhortamos a que compartas. Si no has visto muchos de los programas nuestros, te invitamos también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde hay 100 y pico de programas de entrevistas similares a las que tendremos en esta noche. Así que cuando no puedas dormir de noche, haz como nos escriben muchas personas. A las 2, a las 3, a las 4 de la mañana no podía dormir, me puse a ver los programas y nos cuentan las experiencias de cómo ese programa o los programas le ministraron. Así que en esta noche le damos gracias a Dios por lo que sigue haciendo. Nos seguimos encontrando personas, ¿verdad?, en diferentes lugares que vamos y nos preguntan, ustedes son los del programa Cuéntame tu Historia, ese programa me encanta, ha sido de grande bendición para mi vida. Ese es el propósito de este programa. Amén. Y le agradecemos a Dios que ese propósito, ¿verdad?, se esté cumpliendo. Gloria a Jesús. Así que en esta noche para nosotros, ¿verdad?, es un privilegio el que este matrimonio que apenas nos conocemos de una sola vez que nos hemos visto, ¿verdad? Fui a llevar una conferencia de matrimonio a la iglesia a la cual ellos perseveran. Aleluya, le mandamos un abrazo muy fuerte a la pastora de ustedes, una mujer de Dios que se deja tan facilita, ¿verdad? Pastora Marlene. La pastora Marlene. Le damos gracias, ¿verdad?, por la confianza de habernos invitado y verdaderamente que la pasamos bien y nos gozamos mucho en ese día con los matrimonios de esta hermosa congregación. Gloria a Jesús. Así que ellos son de estas personas que cuando uno los conoce como que tienen algo como que pegajoso, ¿verdad? Algo especial que uno los aprende a más rapidito. Gloria al nombre de Jesús. Así que en esta noche vamos a conocer juntos la historia de los hermanos Roberto y Carmen Ortiz. Gloria al nombre del Señor. Dios los bendiga y bienvenidos, Roberto y Carmen. Verdaderamente que es una bendición en esta noche el que hayan aceptado la invitación a contarnos la historia de ustedes. Así que yo les aseguro, le auguro de entrada que entre lágrimas y risas este matrimonio nos van a contar su historia y nos vamos a reír muchísimo con ellos. Gloria al Señor. Así que quiero que en esta noche, Carmen, vamos a empezar contigo. Vamos a hablar un poquito de cómo fue la niñez de ustedes, ¿verdad? Desde que tú recuerdas que tienes uso de razón hasta tus 12 años, ¿qué pasó en tu vida? Pues mira, yo tuve una infancia, ¿verdad? Gracias a Dios puedo decir que una infancia muy linda, tranquila. Me crié en un barrio donde estaban la mayoría, ¿verdad?, de mi familia paterna, junto a todos mis primos. Tuve el privilegio y la bendición de ser criada también por otra familia mientras mis papás trabajaban, que yo les digo también mami a ella, y allí también junto a esa familia también tuve experiencias bien bonitas. Tuve una infancia que le doy gracias al Señor, bien linda, llena de recuerdos bonitos. Hasta los 12 años no puedo decir, ¿verdad?, que hubieron cosas que fueron desagradables, ¿verdad? Tuve unos padres presentes también, y dos hermanos. ¿Le servían al Señor en tu casa? No. No. O sea que no eran una familia que
te No. hubieran instruido en el Evangelio. No, ninguna de las dos familias. Ok, No. ok, bien. O sea, pero qué lindo, ¿verdad? Cuando podemos mirar hacia atrás y decir, tuve la oportunidad de ser niña. Sí. ¿Por qué? Porque me crié en un ambiente familiar. Sí. Sí. Tradicional. Sí. Familia Ok. tradicional y en Puerto Rico, pues, Una familia unida, porque siempre estaba ustedes del campo. del campo. Y en el campo, pues, las familias se conoce todo el mundo allí. Sí, en el barrio Fortuna, en Vega Alta, allí estuve hasta los 12 años. Ok. Luego mis papás entonces se mudan hacia Morovi. Ok, Gloria a pues ya Jesús. mismo vamos para esa segunda etapa de tu vida. Y en el caso suyo, Roberto, ¿cómo fue esos primeros 12 años de su vida? Pues fue muy bueno también. Yo me crié en alturas de Monteverde, en Vega Alta, ¿verdad? Donde vivían mis padres y mi madre, ¿verdad? Me enseñaron unos valores, aunque no le servían al Señor, Ujú. ¿verdad? Pero desde muy temprana edad hemos siempre escuchado la palabra del Señor, ¿verdad? Pero mis primeros años fueron muy buenos. Fueron años donde aproveché mi niñez en los apartamentos donde vivía, ¿verdad? Con otros. ¿Era un residencial? Era un residencial Ok. público, privado, ¿verdad? Ok. Pero allí sabes que todo el mundo se une Sí, y juega sí. todo el mundo juntos. Pues mi niñez fue bastante buena. Un padre trabajador, un padre luchador, que me enseñó lo que es trabajar y ganar el sustento para su casa y traerle el sustento para su casa, ¿verdad? No puedo dejar eso por alto. Y mi madre, ¿verdad? Que siempre me inculcaba que hay que seguir hacia adelante y hay que seguir luchando. No obstante, pues, siempre en esa temprana edad pasan cosas, ¿verdad? Que uno no se espera. Como por ejemplo, a muy temprana edad me tocó la puerta la depresión, la ansiedad, ¿verdad? Esas cositas. Cuando hablas a temprana edad, ¿fue antes de los 12 años? No, Ok. no, fue después de los 12 años ya intermedia. Ok, pues entonces vamos a hablar de eso ya en breve. O sea, quiere decir que ambos, ustedes pueden determinar que durante esos primeros 12 años no hubo algo que los marcara negativamente, porque dentro del ambiente que ustedes se criaron fue un ambiente donde mamá y papá estuvieron presentes, donde el ejemplo que vieron fue un ejemplo de padres trabajadores que aunque no le servían al Señor, pero le infundieron principios y valores. Sí. Ok, hasta ahí estamos Bien, claros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó entre la edad de los 12 a los 18 años? ¿Hubieron algunos cambios en esa etapa de 12 a 18 años en tu vida, Carmen? Sí, a mí sí. A los 12 años me enamoro. Ajá. Me enamoré por primera vez de este hombre que está aquí al lado mío. ¿En serio? No Sí. contaba con eso. Estoy desde los 12 años junto a él. Fue mi primer noviecito. Pues, Ajá. obviamente a temprana edad para mi familia fue difícil. Fue algo difícil de aceptar porque obviamente yo era una niña todavía. Ok. Siempre fui bien madura en mis pensamientos, siempre fui bien madura, pero sufrimos ahí un poquito. Ok, eso. me encantaría que habláramos un poco, ¿verdad? Dentro de lo que ustedes se sientan cómodos en compartir, ¿verdad? Con nosotros y con la audiencia, porque esto es algo, ¿verdad? Que nosotros como pastores y como consejeros, pues estamos viendo que dentro del escenario eclesiástico, cada día a más temprana edad, los jóvenes se enamoran y, ¿verdad? Unas edades que es como a destiempo. Y quisiera que, ¿verdad?, nos compartieran. Ya nos dijiste que a los 12 años te enamoraste de Roberto. Y estuvimos un añito hablando de Ajá. noviecitos, pero a escondidas. Ok. A escondidas. Mis hermanos lo sabían. Y yo tengo...
¿Tú fuiste la que le causaste la depresión? No. No, porque yo tenía 12 y él tenía 15. Ya él había experimentado eso cuando yo llego a su vida. Entonces, tengo 2 hermanos mayores. Eso es para que bajen las tensiones, ¿ok? El hermano del medio era el que era bien unido a mí. El mayor era más protector. Espérate que me extravié de momento. Ok, me estás hablando de qué hermano, de los hermanos de lo tuyo. Mis 2 hermanos. Ok, tus 2 hermanos. Sí, yo soy la pequeña de casa. Ok. Tengo un hermano mayor que tiene la edad de él. Ok. Y entonces él tenía 15 y yo tenía 12. Entonces él estaba en high school, yo estaba en intermedia. Ok. Entonces para esos efectos, pues, tú sabes, él era mayor para mí. Ok. Y mi hermano pequeño, mi hermano del medio, me ayudaba a encontrarme con él para vernos en el tiempo de almuerzo. Fue un proceso. Mi familia de crianza ya lo conocía porque él es familiar cercano. Ok. Y entonces mi familia de crianza. Y ellos pues lo buscaban para que nos viéramos y toda esa cosa. Ok. Entonces, ¿qué sucedió? Vamos a hacer una pausita ahí, porque como me dijiste que entonces antes de entrar con ella a la relación, a ti te dio, ¿nos puedes hablar un poquito de esto? ¿Qué fue lo que motivó que cayeras en una depresión? Todo comenzó cuando yo estaba ya al curso de intermedia. Ajá. Sufrí un asalto. Ok. Y después de ese asalto comenzó esa depresión, esa ansiedad, ¿verdad?, en mi vida. Y de ahí en adelante, eso marcó mi vida y de ahí en adelante pues, fue impactando mi vida emocional, ¿verdad? Okay. A tal punto de que en ciertos momentos de ese transcurso pues, yo me encerraba un poco en mi casa, ¿verdad? Me contraía por temor a que me hicieran algo, ¿ves? Okay. Porque obviamente pues, ya cuando uno pasa de los 12 años pues uno va tomando un poquito más de conciencia y va pasándose con personas que conocen del ambiente, ¿verdad?, de lo que es el ambiente de la calle, y uno pues escucha cosas, pues entonces pues uno pues va maquinando y haciéndose uno, ¿verdad?, en esta ansiedad. ¿Y tú llegaste a ver las personas que te asaltaron y eso? O sea, que eso era otro Sí, factor. eso le causaba temor, que como que él vinieran había en testigos. alguna represaria o algo así, ¿ok? De ahí en adelante, Sí, las películas. Sí, El testigo hay que la ansiedad es darle algo la boca. La ansiedad es algo que si tú no la sabes manejar, es algo que toma el control de tu vida. ¿Qué edad tenía Roberto cuando te sucedió esto? Wow, yo estaba en intermedia, estaba como algunos 12 años. 14 años, Ok, más o menos por ok. ahí. Y desde esa edad Ok. comenzamos a experimentar lo que era la depresión. Siempre fuimos un joven, ¿verdad?, que a pesar de que no estaba constantemente en los caminos del Señor, siempre escuchaba la palabra. Okay. Aunque tenía mala juntilla y estaba con personas que no tenía que estar, ¿verdad? Pues siempre hubo ese temor en mí. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño, y a mí me gusta, y siempre que hablo de esto lo recalco, cuando yo era niño iban 2 ancianas. Y donde yo vivía en los apartamentos había un árbol. Y siempre, todos los sábados iban 2 ancianas a la escuela bíblica. Debajo del árbol. Debajo del árbol. A las 9 de la mañana. Yo recuerdo que cuando llegaban los sábados a las 9 de la mañana, uno dice que iba por la palabra, por escuchar la palabra, pero yo iba por la paleta. Sí, seguro. ¿Ves? Porque siempre nos daban un dulce, pero tenía que escuchar primero la palabra. Ajá. Y yo creo que desde esa edad, esa palabra que esas 2 ancianas comenzaron a inculcarme a mí, yo aunque hacía cosas entrando en edad que no eran del agrado de Dios, que estaba por ahí, ¿verdad?, en juntillas que no eran, esa palabra siempre Estaba ahí. Sembrada, seguro. Ese temor estaba ahí. Y de ahí para adelante, pues, sigue la historia. Ok, entonces te voy a hacer una pregunta. Si tú tenías 15 años,
¿Qué fue lo que te atrajo de Carmen que tenía 12 años? Pues mira, ciertamente ella era, como ella dice, una muchacha madura, se veía de más de su edad, no aparentaba tener 12 años. Una Sí, mujer siempre fui preciosa, bella. desarrollada. Y fíjate, a pesar de todo, en ese primer tiempo hubo un respeto. Porque hoy en día, aunque no éramos cristianos, siempre hubo ese respeto mutuo. Que es lo que carece muchas Sí, veces los límites. hoy la niñez y la juventud. Y yo le doy gracias a Dios que a pesar de todo, pues, era una mujer hermosa, preciosa. Y al sol de hoy yo puedo decir que le doy gracias a Dios porque aconteció eso. Porque si ella no llega a llegar a mi vida, mi historia fuera otra. Yo no estuviera contando la historia hoy aquí. Okay. Y fue algo hermoso, fue una etapa muy hermosa, donde muchas veces la tomo como por ejemplo en nuestras predicaciones. Porque cuando uno está enamorado, uno hace lo que sea por ese primer amor. Yo viajaba en bicicleta casi 1 hora para poderla ver. Y entonces, porque la amaba, sentía algo por O sea, le voy a explicar ¿Y la algo. Jalda para dónde estaba? Mira. ¿De aquí para allá o de allá para acá? La historia de, Subiendo. mira, pa, Subiendo. O sea, que llegaba sudadito. sudadito. la historia de amor empezó a los 12 años, o sea, empezando el programa. Pero es que ellos empezaron con No, esto y desde... él dice que si no fuera por ella, la historia fuera otra. Pero muchachos, si hubiese sido ahora que a veces conocido, no iba a poder subir la cuesta esa. No, Ahora lo no la pensaría. subo. Ahora pido pon. Ahora pido pon o busco quien me lleve. Sí, fíjate que hay algo que quisiera reseñar que dijiste, Roberto, y es que a pesar de la edad que ustedes tenían en ese momento, se respetaron mutuamente. Yo creo que esto, hay un factor que es el que ha incrementado el que a la edad de 12 años un niño tenga unos pensamientos que no son pensamientos muy sanos. Y eso es en las mismas iglesias. Y ese es el producto de que le estamos poniendo o le estamos abriendo a destiempo la mente a los niños cuando ya a la edad de 10 años, de 11 años, le ponemos un celular en las manos con acceso a la internet y sin ningún tipo de control. Y hoy yo veía una escena, ¿verdad? Y yo decía, a veces los padres están de frente a los hijos, el hijo está con el celular, pero ¿sabes una cosa? Tú no sabes lo que él está viendo en ese celular. Tú no estás viendo a lo que tú lo estás exponiendo. ¿Por qué? Porque se dice que hay unas presiones de grupo, pero yo creo que no son los niños los que están cediendo a las presiones de grupo, son los padres los que están cediendo a las presiones de grupo, porque son los padres los que le están dando acceso. Y no nos estamos dando cuenta que cuando los niños llegan a la edad de 18 años ya no le quieren servir al Señor, o antes, porque ya nosotros vemos niños que a los 12 años y a los 13 años le dicen a la mamá, yo no voy a regresar a la iglesia, a eso a mí ya no me interesa. Entonces le queremos echar la culpa a la iglesia. No es la iglesia, es lo que tú decidiste meter en tu casa, es con lo que tú quisiste contaminar a tus hijos. ¿Ok? Así que, ¿verdad? Esto es un tema que a mí me apasiona, ¿verdad? No, y es que la carne, dice la palabra claramente que la carne no se somete ni se sujeta a Dios. O sea, y pues todavía un niño no, o sea, ella tenía 12 años, había crecido, pero el cuerpo crece primero, pero lo último que crece de nuestro cuerpo es el cerebro, es el cerebro, la mente. O sea, y un niño no tiene las capacidades todavía y el cerebro crece a base de experiencias. Y un niño no ha sido ejercitado todavía en todas esas experiencias, ¿verdad?, de supervivencia, como para saber entre el bien y el mal, que ve a través de esa pantallita. Y pues y es como dice mi esposa, el otro día yo lo había pensado, yo no había comentado, fíjate, con ella,
pero lo había analizado también. O sea, la presión a quienes están cediendo son los padres. No solamente en los teléfonos, en muchas cosas. Ok, yo no pude hacer esto, pero entonces voy a hacer que mi hija lo haga. Lo voy a hacer que el nene lo haga. Y cuando tú vienes a ver, están metiendo a sus hijos en cosas mundanas. Porque bajo la excusa de que no son que no son dañinas, porque son tal vez un deporte, el deporte es saludable. Usted sabe aquel viejo refrán que decía cuerpo sano, mente sana, ¿verdad? Sí. Pero estamos viendo, ¿verdad?, que muchos de aquellos ejemplos deportivos han caído en muchas cosas feas. Y cuando venimos a ver, no son los ejemplos, ¿verdad?, a seguir de la juventud, y ese es el problema. Ese es el problema, que entonces tenemos una civilización que se está creyendo y forjando en base de lo que está aprendiendo en esa pantallita, sin tener todavía el discernimiento, porque es muy niño, para captar entre qué es bueno de lo que está viendo y qué no debe de ver. Y cree que todo es bueno porque está ahí, y pues como todo el mundo lo hace. Entonces, como dice mi esposa, los que están cediendo no son los niños tiene la capacidad de comprar un celular. Así mismo Es el padre. Es el padre. Entonces, como el papá que, y tú no le has comprado el nene, yo le compré el mío, entonces empiezan con esa misma presión, y entonces, pues, y a los que pensamos así, como estamos hablando ahora, pues nos critican. Pero cuando nosotros vemos las noticias, que el mismo gobierno, ya hay estados en Estados Unidos que han prohibido ciertas aplicaciones y redes sociales a ciertas edades, pero tú te das cuenta que no es exageración nada. Lo que nos dicen exageración es una excusa para seguir haciendo lo que no conviene, ¿ves? Pero cuando ya tú ves que el mismo gobierno ha tenido que tomar acciones, pues entonces uno se da cuenta que no es cuestión, ¿verdad?, de fanatismo. Sí, las redes son muy, si no las saben manejar, es algo que está muy contaminado. Sí, demasiado. Demasiado. Inclusive, no tan solo la niñez. Para nosotros también. La juventud, sino los adultos. Todos estamos expuestos. Inclusive, aún nosotros como creyentes. Exacto. Sí, señor. Si no sabemos manejar las redes sociales como YouTube, como Facebook, podemos caer en la trampa de lo que es eso. Sí, en la apostasía. Yo digo que el Facebook es bueno porque nos da la herramienta para, como lo estamos haciendo hoy. Pero si no se sabe manejar el uso, sí. El uso, si no le da el uso correcto, mira, hermano, hay veces que pierde. pasan el día. Es cierto. No, y que hay bombardeo donde quiera. Sí, pero nosotros cierto. tenemos las capacidades ya para poder distinguir. A veces sabemos lo que es malo. Exacto. Me parece que está entre nosotros si hacemos lo malo o no, pero el niño no la tiene. Mira, hoy día estamos viviendo unos tiempos que aún en las mismas páginas no sé si usted se ha dado cuenta, cuando usted entra a buscar un significado o entra a buscar información de algo, cuando tú entras a la página, mira los tiempos que estamos viviendo, una página que es una información cristiana, cuando usted entra, te ponen imágenes que no tienen que ver con la información que no están correlacionadas en nada. O sea, que uno tiene como niño, como joven y aún como adulto, uno tiene que estar pendiente, porque no significa que usted entre a un Google y busque una información, y cuando usted esté buscando información, de momento tú ves algo que no tiene que ver con eso. O sea, si uno no está bien firme, hay un adulto, un cristiano o cualquier persona puede caerle ahí. Eso es así. O sea, que las redes están siendo bombardeadas por... Sí, lo que pasa es que, ¿verdad? Para seguir con la historia de ustedes, ya eso se está organizando a través de los dueños, los multimillonarios dueños de Facebook, de Google, Amazon, Facebook y todas esas redes sociales. Ya tienen una sociedad que la dirige un alemán allá en Europa, y han puesto de portavoz a un judío. ¿Por qué? Porque el judío es el que representa al Dios de la Biblia. O sea, incluso creo que en Arabia Saudita, por allá, hicieron un lugar donde hay 3 iglesias distintas, para la de los cristianos, la de los musulmanes y la de los judíos. O sea, todo se está formando. Cuando tú ves el formateo nuevo, y esta gente de las redes sociales
están diciendo que Dios, que Jesucristo es una mentira, que la Biblia es una falacia, para entonces poder seguir destruyendo, ¿verdad?, la figura de Jesús y de la Biblia, que es donde están los mandamientos, casi todas las leyes nuestras. En Estados Unidos y en Puerto Rico, cuando usted las ve, no matará, no hurtará, pues tienen que ver con la Biblia. Sí. Pero una vez acabemos con la Biblia, también se le puede dar paso a todas esas otras cosas que están recibiendo todavía resistencia de los que nos dicen los moralistas y nos dicen fundamentalistas y un montón de otros epítetos y nombres, ¿verdad? Pero de hecho, cuando lees Tesalonicenses, que dice el apóstol Pablo que es lo que está impidiendo que se apodere el anticristo, hay algo que lo detiene. ¿Y qué es lo que lo detiene? Pues la iglesia que está presente y el Espíritu Santo. Que una vez sea llevado en el arrebatamiento, pues ya ahí tomará posesión. Amén. Entonces, retomando el tema, estamos todavía, ¿verdad? Para los que están llegando, estamos conociendo la historia de este matrimonio, Roberto y Carmen. ¿Vega qué? Ortiz. No, de Vega Alta. De Vega Alta. Gloria al Señor. Y en esta hora estamos en la etapa aún de los 12 años donde ellos se enamoraron. Él con 15 años, ella con 12 años, y él viajaba una hora en bicicleta para verla, y tenían 2 o 3 compinches que los ayudaban para que se pudieran ver. Pero hay algo que tenemos que reseñar, y es que ellos se respetaban mutuamente, ¿verdad? Aún siendo tan jovencitos, sin ser cristiano. Y sin ser cristiano, se respetaban. Tenía unos límites. Quiero hacer una nota aclaratoria. Esas personas que nos ayudaban. Ajá, me cambió la palabra. Ok. En un momento dado nos exigían. Ok, estaban pendientes de que se portaran bien. Si tú no tienes buenas notas, si tú faltas a la escuela, si tú no vas a tal lado, yo voy a cortar. Si tú no haces esto, ¿sabes? Estaban funcionando contigo como las 2 hermanitas que es de las paletitas. Era condicionado. Sí, yo estoy dispuesto a ayudarlo, ¿verdad? Pero tienes que cumplir con ciertos requisitos. Y es el problema que hay hoy día. El problema hoy en día es que la facilidad, no es fácil. Los padres son muy permisivos. Eso es así. Permisivos. Donde ven que todo es... Mira, los pastores dicen eso, pero olvídate, yo no estoy de acuerdo con eso. No le comentes nada a la pastora, porque si se lo comentas, entonces me vas a buscar un problema. Hasta los enseñan a mentir. Sí, son muy permisivos por tal de que el joven o el niño o el adolescente se sienta bien. Y yo en este diálogo, pues... Roberto, hay algo que no quiero dejar, porque siempre después entonces la gente me escribe, mira, pero no terminaste de preguntarle esto. Quiero que nos aclares una cosa. ¿En qué momento, cómo superaste esa crisis de la depresión? Pues mira, al parecer la superamos. Al parecer. ¿Por qué? Porque comenzamos una etapa en nuestra vida donde comenzamos a tomar decisiones erróneas. ¿Verdad? Donde me empecé a pasar con gente que no tenía que pasarme, y quizás en ese ambiente pues yo me olvidé. O sea, que eso empezó a llenar y a ocupar el lugar del temor que tú estabas. Eso es, del temor. Y era pasajero, porque cuando yo estaba por ahí, pues yo no me acordaba de nada. Yo estaba por ahí, me amanecía, hacía lo que tenía que hacer, por ahí, con las amistades. Pero cuando yo llegaba a mi casa, yo lloraba. Porque ya eso estaba tomando control de mí. O sea, que básicamente tú quedaste atrapado
en ese evento? Ese evento que te había marcado, Eso fue eso fue lo que fue el detonante. el detonante. Eso fue el primer detonante para yo empezar a padecer de esa ansiedad, depresión, ese encierro. Eso fue uno de los detonantes. Ok. Entonces, Carmen. Luego de eso me conoce a mí. Ok. O sea que después de ese episodio es que te conoce a ti. Entonces, cuéntanos un poquito, Carmen, ¿qué pasó? Porque ya esta historia no se convirtió en tu historia, sino en la historia de ustedes. Mi amor. O sea, ya se convirtió en la historia de ustedes. Entonces, ¿qué pasó ya desde los 12 años que tú empiezas, ¿verdad?, a hacer, como tú le llamaste, la noviecita de Roberto? ¿Qué pasó hasta los 18 años? Pues ahí formalizamos, ¿verdad?, la relación. Mi papá los aceptaron, compartíamos. A la edad tuvimos una relación sana, yo diría. Él tenía unas amistades, como él ha dicho, que pues no le influían cosas buenas. Yo no soy criada de esa manera, porque aunque obviamente no éramos creyentes, sí éramos una familia que no experimentábamos esas cosas. Yo le hago la encerrona y le digo, no, si tú sigues con esas amistades, tú tienes que decidir, o las amistades o yo, porque no me gustaba verlo, lo que estaba ocasionando en él. Pues porque obviamente son cosas en la calle y todas esas cosas que a mí no me gustaban, entonces yo no quería que le pasara algo a él. Entonces ahí él pues se aleja un poco y continúa la relación conmigo, y a la edad de 17 años salgo embarazada, nos vamos a vivir juntos y fíjate, tuvimos la nena a los 17 años, pero yo digo que fue algo bien bonito, porque lo hizo a él madurar. Él era maduro, porque siempre fue bien maduro y bien centrado, pero lo hizo madurar. Tengo que responder, tengo que buscar, tengo que hacerme responsable de la familia. Quiero hacer un paréntesis. Ajá. No estamos apoyando la decisión que tomamos, de que ella tuvo su niña. Tuvimos la niña a los 17 años. Ajá. Bueno, ella a los 17 y tú a los 20. O sea, no quiero, ¿verdad?, que ahora, ¿verdad?, que nos vaya a ver un joven, nos vaya a ver, no, tuvieron a los 17, yo puedo tener, no. Y todavía están juntos. Y todavía estamos juntos. Pero en ese momento ustedes no eran cristianos. No. Esa es la parte que más tenemos que reseñar. aclarar. No eran cristianos. No fue en el evangelio. Estaban desde los 12 años juntos. Ya tenían la aprobación de sus padres para la relación, y quiere decir que más o menos tuvieron 5 años cuidándose, y a los 17 años ya quedé embarazada. Vamos a pararnos ahí. Entonces, cuéntame qué pasó entonces desde ese momento en que tú empiezas con ella hasta el momento del embarazo. ¿Qué pasó contigo? Bueno, yo estaba estudiando, estaba estudiando auxiliar de farmacia. En ese proceso estuve estudiando lo que es la farmacia, pero aún estando con ella, porque ella vivía con sus papás y yo vivía con mi mamá. ¿Ves? Ella bajaba ciertos días para acá, pero los días que ella no estaba por acá, pues yo seguía al garete. Pues yo cogía la jubilanga. Pero siempre estaba centrado, ¿verdad?, en lo que era el estudio, pero estaba acá. No fue hasta que tuvimos la niña que yo dije, bueno, yo tengo que tomar una decisión. Es mi primera hija, yo tengo que tomar una decisión. Yo tengo que dejar el consumo de quizás de la sustancia, para no entrar en detalle, y el alcohol, tengo que dejar ese consumo, porque yo gastaba mucho. Aunque yo era un joven, lo que me buscaba, lo que esto de aquí, me pasaba metido en discoteca, amanecido. Con esa edad, para que usted vea, con esa edad pues yo podía entrar a sitios donde no tenía la aprobación para entrar. Salía acá para algún lado y terminábamos en otro. Y aún estando con ella, pues ella estaba por allá, y cuando venía, pues yo era... Sí, tú eras el santito. Sí, el santito.
es santito, no podemos, ¿verdad? Decir la verdad. Claro. Pero O ahí, sea que pues, tú tenías doble personalidad. doble personalidad. Sí. Cuando estaba con ella era mi princesa y aunque no estaba siempre, ¿verdad? La respetaba. Pero cuando ella no estaba, pues yo decía, pues me voy por ahí con los muchachos, porque ella no está, pues me voy por ahí y me perdía y eso era hasta las tantas de la mañana. Hasta que tuvimos la niña y ahí pues yo decido cortar, ¿verdad? Por ciertas cosas. Inclusive pues tuve que dejar, ya yo estaba haciendo la práctica de auxiliar de farmacia, pues tuve que dejar de hacer la práctica para entonces comenzar a laborar. Porque en mi casa me inculcaron, mi papá me enseñó que yo tenía que llevarle sustento, ¿sabes? Que yo tenía que ser responsable. Mi papá me enseñó, yo veía a mi papá madrugar todos los días a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, 3 y media, para madrugar, para ir a trabajar, para poder llevarle sustento a 3 hijos y a una esposa. ¿Ves? Y eso fue inculcado en mí. Y yo dije, yo tengo que hacer algo porque ella está embarazada, vamos a tener una niña, y yo tengo que trabajar. Pues decidí entonces dejar la práctica. Y comencé, ese fue mi primer empleo como tal en una compañía, ¿verdad? Porque siempre yo hacía los chivitos por ahí y me las buscaba como sea, y, tú sabes, por debajo por ahí. Pero de ahí en adelante, pues, la cosa fue tomando un giro, ¿verdad? Fui tomando un poquito más de responsabilidad. Comencé a trabajar, alquilamos un hogar, ¿verdad? No ha sido fácil, no fue fácil. Éramos jóvenes, pero... Y ya cuando empiezan, ¿sabes? Porque no es lo mismo. No es lo mismo cuando tú estás compartiendo con una persona que ya vive en su casa, tú vives en tu casa. ¿Sabes? Cuando llegue el momento de ustedes unirse a vivir bajo un mismo techo, que entonces ahí es que se empiezan a conocer verdaderamente. O sea, ¿cómo fue ese momento, Carmen? Fíjate, de mi parte, yo puedo decir que fue una experiencia bien bonita. Okay. Porque siempre tuvimos mucha comunicación, siempre. Okay. Éramos mejores amigos, todavía lo somos. Y para mí, de mi parte, ¿verdad? No puedo decir que fue algo, que cuando comenzamos a convivir salió, no. Él siempre fue buen esposo, siempre lo ha sido, buen padre, excelente papá. Y fue bien bonito. Ahí cuando tengo la nena, a los 17 años, yo me gradúo de 4º año. Voy a la universidad. Ahí en la universidad es donde conozco unas compañeras de salón que se sentaban al lado mío y todos los lunes llegaban a hablar del culto del domingo. Okay. Yo no conocía al Señor, yo no iba a una iglesia, yo había hecho un retiro, el de Juan 23. Ajá, era sí, lo de los único de católicos. experiencia. Lo más cercano que había hecho que yo te puedo decir. a la religiosidad. La única experiencia así que te puedo decir que había tenido. Y yo escuchaba cuando decían, el Señor me habló y me dijo esto. Y eso me cautivó. Y yo decía, Creo curiosidad. el Señor puede hablar. No sabía. Y yo siempre he sido bien parlanchina. Y yo me uní a la conversación y le dije, que el Señor la habla. ¿Cómo es eso? Entonces ellas se maravillaron. Imagínate, gozosa. Ajá, que yo le preguntara y ahí comenzamos una bien bonita amistad. Y ellas comienzan a hablarme de Cristo. Entonces yo llegaba a casa, luego de la universidad y el trabajo, y le hablaba a él. Entonces él me contestaba cosas en que yo tenía dudas, pero él nunca me dijo que él había, en su adolescencia había conocido al las Señor. dos ancianitas. Antes de La paleta. Ajá, él nunca me había... Y llegué ahí. Esa palabra no queda, ¿verdad? Se queda ahí. llegué a ir a la Él llegó a iglesia. asistir a la iglesia antes de conocerme. Sí, hubo un temor y siempre iba a la iglesia. Estaba como las olas del mar. No se comprometía, pero sí. Estaba como las olas del mar. Hoy sí, mañana no. Tuve muchos años así. Muchos años. Tenía el temor, tenía el conocimiento, pero estaba como las olas del mar.
Pero no tenías el compromiso. No tenía Sí. el compromiso, no había el sentido de responsabilidad. Y tuve muchos años así, aún viviendo con ella. Yo iba, ella se quedaba. Ahí en esa etapa universitaria Sí. es que ellas me invitan por primera vez a un culto de jóvenes. Y yo le digo a él, y él me dice, vamos. Y fui, y ahí me enamoró. Yo me enamoré del Señor, Qué bien. me enamoré, Amén. pero no me comprometí. Ok. Me enamoré y tuve mis primeras experiencias así, en las invitaciones. Te invito. Entonces él tiene una titi que desde que yo la conozco siempre ha perseverado, y a ella le hacíamos muchas preguntas. Y entonces ella comienza a invitarnos a la iglesia donde hoy perseveramos y comenzamos a ir, pero yo estudiaba y trabajaba. Salía a las 11, 12 de la noche, pues no iba una vez al mes. Bien raro que yo pudiera ir. Entonces, pues yo termino, pues, no queriendo ir. Las veces que tenía la oportunidad de ir, decidía quedarme en casa. Él no. Él con la nena pequeña comenzó a ir a la iglesia, pero ahí tuvo como un año. Sí, más o menos. Tuvimos un año más o menos. Incluso cogimos hasta las clases para bautizarnos y nunca llegamos a bautizarnos. Pero No llegó a cogimos las clases. bautizarse. Luego nos apartamos, tuvimos nuestra casa, compramos nuestra casa, Ahí tuvimos el nene. tuvimos el nene. Ahí tuvimos el nene. Que el Antes nene- de apartarnos, como unos 9 meses antes de apartarnos lo tenemos y luego entonces nos apartamos. ¿Qué distancia, qué edad de diferencia de edad tiene la nena y el tiene nene? 18 y el nene 17 tiene para 18. Y el El nene tiene 13. 13. Se sea, llevan tienen 5 cinco años. y medio. Sí. Entonces tengo al nene, ahí nos apartamos totalmente. Fueron 3 años, lejos del Señor totalmente. Pero en esos 3 años, Dios fue tan maravilloso y tan bueno que lo recuerdo y me da sentimiento. Yo trabajaba en un supermercado como supervisora y siempre llegaba alguien con una tarjetita. Siempre llegaba alguien y me decía algo. Y yo vivía enamorada del Señor, pero no me comprometía. Y un día salimos, fue para 2011, me recuerdo porque lo escribí en un papel. Un 2 de mayo del 2011, a las 10:54 de la noche, estoy comiendo en un fast food al lado de donde yo trabajaba con mis amigas, mis compañeras de trabajo. Y una mujer que nunca más la he vuelto a ver, vino envuelta en el espíritu, se para frente a mí cara a cara en las mesas y comienza a hablarme y a revelarme. Y me dijo muchas cosas que yo solamente conocía. Y me dijo, si tú supieras cómo Dios te ve. Y comenzó a decirme muchas cosas lindas y me dice, de hoy en adelante no vas a ser la misma. Anota la fecha y anota la hora, porque propósitos grandes tengo contigo y tu casa. Y yo lo anoté, y yo envuelta en lágrimas, ese día me monto en el carro y yo dije, Señor, verdaderamente tú me amas. Porque fueron 3 años difíciles, porque el que no tiene a Cristo sabemos las cosas que pasamos. Él continuaba en sus recaídas, en la depresión. Ok. Aún conociendo al Señor, él estaba batallando con eso. Al apartarnos, eso fue un proceso bien duro. Bien duro, bien duro. Las noches eran interminables. Eran noches donde yo deseaba que fuera el día. Donde yo miraba por la ventana y deseaba ver la luz del sol. Donde esto, lo que es la depresión, lo que es la ansiedad, lo que es la salud mental, es algo que uno no puede entender lo que pasa en otros hasta que uno es el que lo experimenta. Eso causó problemas en mi casa. ¿Por qué? Porque muchos ven el paciente, pero no ven el cuidador. Ajá. Eso es así. Muchos ven
el que está herido, el que está sufriendo, el que está pasando por la situación. Pero muchos no ven a la que yo despertaba. Yo le decía, no puedo, vente conmigo, abrázame, no puedo estar solo. Muchos ven, pero a veces nos olvidamos. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que hay mucha gente que se enfoca solamente en el paciente, pero no se enfoca en el cuidador. Y muchas veces el cuidador sufre más que el Eso propio así. paciente. Sí. Sí. Y hubo en ese momento hubo un disturbio en nuestro hogar. En la medida que pueda, quisiera que habláramos un poquito de esto, porque no es algo que otras personas lo están lidiando en estos momentos y quizás no tengan las herramientas ni sepan cómo lidiarse. Sí. ¿Ok? Fui hospitalizado varias veces. Y no me avergüenzo de decirlo, porque esto es algo que hay gente que está sufriendo en secreto porque no se atreve por miedo a que lo señalen. Porque hay un estigma. Ajá, Sí, que te exacto. etiqueten. Sí. Entonces, hay mucha gente encerrada en su depresión y su ansiedad porque el enemigo ha aprovechado Sí. de ciertas situaciones para llevarlo a esa condición. Déjame decirte que nosotros como pastores creemos en que una persona se puede restaurar Sí. y se puede sanar. Sí. Nosotros tenemos casos en esta iglesia que han sido sanados de depresión, Sí. que han sido sanados con diagnósticos, ¿ok? Así que no es algo que nosotros no creamos que sea posible, porque las enfermedades del alma, no hay nada para Dios imposible, y nosotros creemos que Dios puede sanar y puede restaurar y puede libertar a una persona de una depresión. Amén. Entonces, pues, llegó el momento Cabe recalcar que yo estudiaba y trabajaba. Yo me Ajá. levantaba a las 5 de la mañana y llegaba a las 11, 12 de la noche. Dormía 5 horas. Para encontrarte con esta situación. Llegaba, me bañaba. Enfrentarla, Mi amor, ¿cómo estuvo tu día? Probablemente habían días que sí, él podía descansar, pero habían días que, abrázame. Y eso era llanto y llanto y llanto. Y yo me sentía impotente. Entonces yo llegaba a la universidad y yo me desahogaba con mis compañeras. Yo le decía, no sé qué hacer, verlo así me desespera. Entonces buscamos ayuda espiritual y volvían las noches y yo decía, Dios mío, ya no aguanto más. Ya llegaba aquel momento que yo decía, otra vez lo mismo. ¿Ves? En mi trabajo a veces fatiga, ¿eh? me tenía que ir porque él me llamaba llorando. Entonces, como él estaba con la nena, estaba con el nene, los nenes lo veían. Mi nena, la mayor, sí pasó muchas experiencias con nosotros porque ella era mayorcita. Ya veía a papá llorando. Tenía más Era conciencia. bien observadora, veía a papá con los ojos bien colorados y la nariz y le decía, papá, tú estabas llorando. Le decía. Y eso a él le pegaba duro, porque él no quería que la nena experimentara dando esto cuenta. también juntamente con nosotros. Fue un proceso bien duro y nos reconciliamos, volvemos al Señor en el 2013. Ese fue el día que dijimos, no vamos a correr más. Dios nos confrontó allí. Pero darle un poquito para atrás porque digo, yo no sé de la entrevista. Sí, dale, Sí, pero tú dale. lo sabes, toda Sí, la historia, pero, ¿no? ajá, ustedes conocen la Sí, porque historia. aquí nosotros Lo que pasa es que la historia está muy interesante y no porque... preguntamos, ¿no? No hay un libreto aquí. Sí, porque nos encontramos con algo inesperado. Y son cosas que son reales. Y son cosas que están sufriendo gente en las bancas de las iglesias. Y no se atreven Y no a se hablarlo. atreven a verbalizarlo por el señalamiento o porque, o sea, están ahogados en su situación. Y quiero que, ¿verdad?, lo hablemos en la medida que ustedes se sientan cómodos en hablarlo, que sí, que lo hablemos y que podamos ayudar a otras personas. Hubo un desbalance en nuestro matrimonio
¿Por qué? Porque yo trataba de buscar, de llenar ese vacío con, vamos a pasear, ella me invitaba a pasear, yo, vámonos aquí, vamos a dar una vuelta, Ok. íbamos a casa de mi familia, yo me refugiaba a casa de mi hermana, Ajá. la amo con todo mi corazón, y me refugiaba ahí. Pero cuando volví a casa, era lo mismo. Ok, disculpen el ruido, como siempre especifico cuando pasan estas cosas, estamos, ¿verdad? En un ambiente fuera de este templo que es un Sí, está poquito en la ciudad, hostil, estamos en el mismo pueblo de Cagua Sí. y tenemos, ¿verdad? Una barra. y Estamos allí- luchando contra todo eso. Pero, dicho eso, estamos... El cuido. Ajja, eso es para que sepan una explicación de las motoras. de las motoras. Pero entonces quiere decir que en eso ustedes se refugiaban buscando distracción. Una distracción que momentáneamente te apartaba de ese sentir. De la realidad. De la realidad que estaban viviendo, porque había una realidad que ustedes hasta ese momento no habían podido entender, que ustedes se habían salido de la cobertura del Señor, así mismo. de la protección del Señor, mismo. y que esos monstruos del pasado vinieron de nuevo. Sí, ¿Ok? así mismo. Mira, nosotros fuimos, porque el matrimonio perfecto no hay ninguno. No, seguro que no. Hay luchas, hay batallas. Y llegó el punto donde ella, inclusive hasta por mi propia conducta, ella llegó el punto, y por conducta de ella, porque de ambos tenemos conductas que no eran adecuadas. Ella salía a veces del trabajo y se iba, y llegaba tarde. Mira lo que, yo apartada del Señor en ese tiempo, en esos 3 años que yo digo que fueron los 3 años peores. La escuelita. Sí, la escuelita. La universidad. Que estábamos alejados totalmente de Dios. Yo salía del trabajo y me quedaba en el estacionamiento con mis compañeros de trabajo. Y allí nos dábamos, Sí, la fría. sí, la fría. Y mira lo que venía a mi mente. Yo nunca fui de salir, nunca, porque pues mi familia no era así. Nunca fui de salir a disco, yo no sabía lo que era eso. Aún teniendo los nenes, yo nunca había ido a eso. Y ahí comienzo. Mi amor, ¿tú me dejas ir con las muchachas? Nos íbamos hasta para las discotecas. Nos dábamos la fría. Y comienzo a experimentar una vida que yo Que tú no- nunca había que tú no. experimentado. Ajá. Peligroso. Y me imagino que buscando escapar para no llegar a tu casa y encontrarte con lo Y que en estaba mi pasando. mente, y en mi mente, yo decía, yo quiero que él experimente lo que yo experimenté. Porque como yo sabía que él se iba por ahí, y se iba con los compañeros, y se iba a dar su frita, y llegaba a las tantas, yo lo hacía como para que él sienta. Ajá. No sabiendo que Como yo un misma me tipo de hacía- venganza. Sí, que yo misma me hacía daño. Desahogo, sí. Porque yo no me sentía cómoda con lo que yo hacía. Había ese sentido de que tú haces aquí, tú no perteneces aquí. Donde quiera llegaba el Señor, donde quiera que yo estaba. Y ahí es donde veo su misericordia. Y ahí pues, se habló hasta de separarnos. Se habló de tú por tu camino y yo por mi camino. Inclusive hasta a veces nos llega a un punto hasta recoger la ropa. A traer caja, porque Caja. nunca la he guardado. Porque siempre terminábamos hablando. Nos convencíamos unos a otros. Pero yo digo que ese proceso llegó con propósito. Porque desde muy temprana edad Dios venía tratando conmigo. Y yo te puedo contar esto aquí porque yo tuve propósito. Porque si no, estuviera preso, estuviera O muerto. estuvieras muerto. Y yo creo que eso fue una de las cosas que Dios utilizó para poder atraparme. Yo soy de las personas que hay gente que ve las cosas malas y le busca siempre lo malo. Hay cosas que el Señor permite con un propósito. Hay cosas que pasa que nosotros a veces estamos acostumbrados
que miramos lo malo y siempre buscamos las cosas malas nada más. Y no buscamos a lo malo, le buscamos el lado positivo. Sí, hay que ser como Job, que a pesar de todo lo malo que le estaba pasando, ¿verdad? Pero él no encontró despropósito en lo que le estaba pasando. No, como dice Romanos 8:28. Ajá, que todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, esa es la mente de Dios. ¿Sí? Y no te miento, fueron 3 años muy duros, corazón lacerado, mente distorsionada totalmente, al punto donde el Roberto Ortiz que usted ve aquí hoy, en un momento dado, venían pensamientos de que se quitara la vida. Suicidio. Sí, es que cuando la mente está frágil, está muy vulnerable para que el enemigo tire esos dardos. Y entonces, pues, yo entendía que era. Yo tenía el conocimiento de que yo te podía, pero realmente no estaba apartado. Yo sabía que yo no podía continuar con ese tipo de pensamiento, porque el que ejecutaba eso, pues, se perdía. Entonces, pues, yo tenía, y era una lucha constante, eso era día y noche. Pero llegó un día, como decía mi esposa, que fue, ella es la buena con la fecha. 24 de mayo del 2013. 24 de mayo del 2013. Yo creo en los cultos de los hogares. Amén, Yo también, amén. Ahí fue donde Dios no... Yo soy fiel creyente que los cultos de los hogares son esenciales. Amén. No eficaces, sí, señor. Sí. ¿Por qué? Porque yo fui producto de un culto de un hogar. Que fuimos por compromiso, por sacarme a mi mamá de crianza de encima, que me seguía invitando. Yo, vamos Y como el juez injusto. Pero ¿sí? no quería nada, no me quería comprometer ni nada. Yo llegué allí, pero Dios nos hizo la encerrona. Y ahí Dios nos dijo: Saqueo, es necesario que baje. Saqueo, es necesario que baje y que yo pose en tu casa. Porque la Biblia dice que el enemigo anda buscando y ve Anda como la casa limpia y ordenada y bien linda. vacía. Pero si la ve vacía, entonces, hoy día hay muchas personas así. Y yo voy a decir esto: que se creen que por tener su casa limpia, recogida y adornada, se cree que el enemigo no va a entrar. Sí va a entrar porque está vacía. Eso fue lo que pasó en mi casa. Para todo el mundo, el matrimonio de nosotros era un matrimonio excelente, ejemplar. Y hasta el sol de hoy podemos dar testimonio que ha sido un matrimonio que hemos dado ejemplos. ¿Queremos tener nuestra paz? Sí. Que aun cuando estábamos apartados, tratábamos siempre de cuidarnos. Sí. Pero no todo lo que se veía era la realidad que nosotros estábamos viviendo. Nunca hubo unos insultos graves. No. Nunca nos hemos levantado las manos unos a otros. Yo le doy gloria a Dios por eso. Pero mi casa estaba ordenada, estaba limpia, pero estaba vacía. Por eso fue que el Señor dijo: Saqueo, es necesario que yo entre y pose de nuevo en tu casa. Nunca se nos va a olvidar esa palabra. Una palabra que nos confrontó. Es necesario. Y ahí fue donde tomamos la decisión de reconciliarnos. Y ese día nos reunimos, luego del culto, en el que el Señor nos habla bien bonito a los dos. Y nos miramos y dijimos: esta vez no hay vuelta atrás. Con la ayuda de Dios vamos a poder y nos vamos a regresar. No necesitamos, ya experimentamos lo que teníamos que experimentar y sabemos que ahí no hay que ir a buscar nada. Mira, hay algo muy importante y yo los admiro a ustedes dos como pastores. Como soy fiel creyente de los cultos de los hogares, soy fiel creyente en las consejerías pastorales.
fuimos producto de eso. Fuimos una vez a una consejería pastoral, la cual donde perseveramos, pero no éramos de esa iglesia. No éramos de esa iglesia. Fuimos. Y recuerdo esa vez que hablamos con la pastora, dialogamos con la pastora, pero la pastora, usando la sabiduría, dijo: yo no voy a orar por ustedes. ¿Por qué? Porque si Dios habla, ustedes van a pensar que como ustedes hablaron conmigo, yo lo sabía. Yo voy a buscar a alguien que ore por ustedes. Ese día nos aconsejaron, hablamos, pero cuando llegó el momento de que oraran por nosotros, vino un hombre que no nos conocía. Y esa palabra cala muy profundo en mi corazón. Me decía, ya no se trata de palabras. Para poderlas retener, tiene que ser con hechos. Porque como dicen por ahí, con la boca es mamey. ¿Eh? Pero cuando se trata de ejecutar, pues es mucho más difícil. Yo recuerdo eso. Perdón, y es mi lema. Es con hechos, no con palabras. Esa palabra marcó mi vida. Y Dios nos ministró bien bonito ese día, y desde ahí pues comenzamos a tener nuevas fuerzas, comenzamos a seguir hacia adelante. Bueno, que no te cuento. Pero luego de ahí es que viene la escuelita en el año 2016. Ajá. Cuando yo salgo embarazada de mi tercera bebé, en el 2016. Ok. Ya estábamos reconciliados. Estábamos Ok. Ya reconciliados. estábamos caminando. Llevábamos ¿Y 3 cómo años. estaba la situación emocional tuya? Pues mira, yo le doy gloria a Dios que hasta el sol de hoy estamos bien. Dios nos ha libertado, Dios nos ha restaurado. Y cuando el enemigo viene con esa mentira, digo, pero un mentiroso, Dios me sanó. Amén. Sí, porque la gente piensa que el enemigo no va a venir con esos dados. Claro. Realmente. El enemigo va a venir con esos dados. Pero ¿tú sabes cuál es la diferencia, pastor? De ahora, que lo que me hacía daño antes, ahora a mí no me hace daño. Lo que a mí me afectaba antes, ahora a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque yo digo que eso fue una escuela, un desarrollo, donde por la ayuda de mi Dios yo tuve que afrontar. Y yo tuve que depender totalmente de Él. Entonces, llegaron momentos que yo me sentía un poco mal, pero ¿dónde yo iba ahora? A la presencia de A la Dios. presencia de Dios. Llegaba un momento donde yo decía: espérate, mami, me estoy sintiendo más incómodo. Espérate, como que venía eso. Yo decía: espérate, ¿dónde voy? A la presencia de Dios. Ya no corría donde el psicólogo. Que yo no estoy en contra de ninguno de ellos. Ni el psiquiatra, no estoy en contra de ninguno de ellos. Pero antes corría a donde no tenía que correr. Antes yo corría donde ella, le decía: ayúdame. Pero ahora yo digo: vengo ahora. Tengo que encerrarme. Tengo que orar. Porque me estoy sintiendo un poquito mal. Me estoy sintiendo un poquito desanimadito. Me estoy sintiendo esto, me estoy sintiendo lo otro. Porque no crea que porque nosotros estemos caminando, no crea que a nosotros nos llega el momento de debilidad. Nos llega el momento de debilidad. Pero la diferencia es que ahora, yo le sirvo totalmente a Dios, y ahora yo puedo correr a los brazos de Él. Amén. Ahora yo puedo entender que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y Ahora delicia a su diestra. Esto es algo hermoso. Ahora yo puedo entender que cuando yo me siento cabizbajo, triste, por cualquier situación, yo corro a la presencia. Hay un refugio. de Él. Hay un refugio. ¿Ves? La medicina. Esa medicina es hermosa. Hasta los huesos ese. Sí. Refrigerio. Yo soy medio llorón. y cuando la presencia de Dios me toca, yo me pongo un poquito llorón. Amén. Yo soy igual. Y yo le digo: Ese el corazón aquel de piedra, Dios le ablandó, yo le digo, maconazo no hay limpio nada. como el bistec. yo le ¿Ya digo, viste? no hay nada más lindo que llorar en tu presencia. Sí, yo siempre bajo del altar así,
porque yo Qué lindo. llego a orar a mi esquinita y no hago más que conectarme con el Señor, y eso es a Hermoso. llorar y a llorar en la presencia del Señor. Y es la misma presencia del Señor. A veces yo le digo a mi esposo, mira, yo estoy en casa y de momento estoy así, me pongo a hablar con el Señor y pego a llorar. O sea, que es algo lindo, es algo hermoso, y uno siente ese desahogo, ¿verdad? Entonces, ya ustedes se unieron, decidieron buscar al Señor, se reconcilian con el Señor, Cogieron una empiezan... clase de bautismo. Ajá. Sí, nos bautizamos. Nos Sí, porque la otra vez te No, cogieron ay, una... nos casamos. y- Ok, sí, porque casamos todavía no se habían legalmente, casado. sí, Ok. Nos casamos legalmente. Ajá. O sea, después de tanto, ¿cuánto tiempo viviendo fue que se vinieron a... Yo me casé antes de apartarnos. Por eso no, Yo pero estaba embarazada del nene. ¿cuánto tiempo Ok. estuvieron viviendo Como juntos? 6, 7 años. Por ahí más o menos. Antes de casarse. Sí, Ok. Que decidimos hacer las cosas en la voluntad de Dios. Eh, ¿Eh? pero vean, ¿que le estaban huyendo al casamiento o no? No, porque Que- No habían visto la necesidad, ¿verdad? Hay gente por ahí que dice que hay gente que dice Como no habíamos no te sido. cases porque cuando te cases pues lo que va a hacer es va a hacer las cosas por él, te va a divorciar. Ajá, Un yo mal lo que era esa, sí, concepto ese es el diablo hablando. Sí. Yo digo, pero ¿cómo es posible? Eso es un papel y ya. Ese era un mal concepto. ¿Cómo es eso? Y yo te digo que para ese tiempo, eso fue antes de apartarnos. Eh, Yo en mi vida había cantado. Me cantó el día de ese la día yo boda. le canté. Ese día yo le canté. Ese día fue algo precioso. Sí, bien bonito. Pero de ahí después de ahí fue el proceso, ¿verdad? Entonces ya tuvo el nene. Y después tuvo. Después tenemos 3 años de convertido y Ok. tengo la nena. Ok. Pero ahí es donde yo digo que llega nuestra escuelita de la fe. Ok, esa es la tercera. La tercera. Ok. Que va cuéntanos para ahí. 7 años ahora. Ok. Pero esa fue nuestra escuelita. Porque yo salgo embarazada de ella. A los 3, 4 meses de embarazo viene el revolú del Zika. No sé si recuerdan. Sí, que eso fue sí, un yo me caos. acuerdo de eso, sí. Eso fue un caos. A mí me da Zika. Ok. Pero antes de eso, cuando yo me entero que estoy embarazada, en una que voy a buscar a él al trabajo, me da una opresión en el pecho y le digo, no puedo respirar, siento que me falta el aire. Cuando él me lleva a la sala de emergencia, me diagnostican con alta presión por el embarazo. Ok. El doctor me reúne en la sala de emergencia y me dice, si continúas con tus presiones así, hay que tomar una determinación. ¿Tu bebé o tú? En el peor de los casos, hay que interrumpir el embarazo. Yo comienzo a llorar porque Dios me había hablado de esa niña y me había dicho antes, ¿verdad?, de saber que era una niña, que iba a ser una niña, que iba a traer alegría y regocijo a nuestra casa. Y pues yo no dudé del Señor, pero sí el proceso fue bien duro porque experimentando esas altas presiones yo pasaba la mayoría del tiempo en el hospital. Ellos nivelándome la presión, me daban de alta y volvía la otra semana y volvía, me hospitalizaban, me da Zika, comienzo con los estudios porque no sabían bien cómo se desarrollaba el virus en las embarazadas ni en los bebés. Comienzan a darme, lo que me daban eran malas noticias. La nena no se va a desarrollar, la nena va a venir y probablemente sus extremidades no van a funcionar, ni su cerebro. Y yo lo llamaba cada vez que salía de las citas, angustiada. Y él me decía, tranquila, que Dios no miente. Pero tenía una nena mayor que tenía 11 años, que anhelaba esa hermanita, que estaba viviendo ese proceso con nosotros. Mi esposo prácticamente se hacía cargo del hogar mientras yo estaba en el hospital. Ahí él cae en una crisis, vuelve y cae en una crisis, cae hospitalizado. Entonces yo con el embarazo, las altas presiones, la incertidumbre de qué iba a pasar con mi bebé, él en el hospital no me podía contactar con él, porque era una llamada por ciertos minutos. Sí. Mis nenes haciendo preguntas. Papá está bien, ¿qué le pasa a papá? Y yo solo lloraba en mi habitación. Yo decía, Señor, necesito que me ayude. Y comencé a orar, porque yo sabía, ya teníamos 3 años, y yo sabía que la oración tenía poder. Y en esos días, el Señor nos habló y nos dijo,
les entregó la victoria. Y comenzó a revelar lo que mi niña hacía en secreto. Y mi niña llorando le decía, Señor, tú me prometiste una hermanita. Y ahora me dicen que no la voy a tener. Y nosotros no sabíamos que la nena estaba experimentando eso. Es ahí donde dijimos, wow. Y el Señor comenzó a hablarle bien lindo a nuestra niña mayor, que ahora va para 18. Y gracias a Dios, la nena hoy en día va para 7 años, es una niña totalmente normal, es la picoreta de la casa, la alegría de la casa, pero fue un proceso bien duro, mi esposo. Yo digo que ahí fue, ¿verdad?, nuestra escuelita de la fe, el poder cargarla, porque esa sala de parto estaba llena de especialistas, porque yo fui la primera de ese hospital que iba a dar a luz con Zika. Y mi nena recibió a través de la placenta el Zika también. Y eso fue hasta incubadoras, todo, porque ellos decían que cuando la nena saliera, pues probablemente no iba a poder vivir. Y mi nena no la tuvieron que meter en incubadora, nació con 36 semanas, porque se adelantó, me la llevé a los 3 días para mi casa y totalmente saludable. La gloria, ¿verdad?, Amén, es para amén. el Señor. Bueno, Dios. Pero esa fue nuestra escuelita de la fe. Amén. El Dios poderoso, Sí, amén. Gloria al nombre de Jesús. Omnipotente. Se queda uno aquí, ¿verdad?, casi sin aliento. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad?, viendo por los procesos que ustedes han atravesado. Y lo más maravilloso de todo esto, ¿verdad?, que yo sigo analizando, comenzaron esta travesía, esta aventura, la comenzaron desde los 12 años y desde los 15 años que tú tenías, comenzaron esta travesía juntos. O sea, ¿y cuántos años llevan ya juntos? Juntos cumplimos 23 ahora. Y por 23 años han estado superando situaciones sobre situaciones y han visto la mano de Dios obrar de una manera maravillosa. Y después ¿verdad?, de esa situación que atravesaron, o sea, ¿cómo esto impactó tu vida en cuanto a firmarte con el Señor? No, yo digo que Dios ha sido demasiado de bueno con nosotros, porque hoy tenemos una evidencia del poder restaurador de Dios, no tan solo en nuestro matrimonio, sino en nuestra casa. Podemos ver a nuestros hijos apasionados por Dios. Yo digo que esa es la mejor recompensa que un padre puede tener, ver nuestros ya jóvenes, adolescentes, mi nene va para 14 años, apasionado por Dios, predica la palabra, la niña adora al Señor, la mayor va para 18, la bebé, porque sigue siendo también la bebé de casa, y es bien lindo, gratificante el decir, Señor, tu tiempo es perfecto, porque en ese momento probablemente cuando fuimos sacudidos, ¿verdad?, como ciertamente el Señor, Jesús le dijo a Pedro, fuimos zarandeados y bien sacudidos, ahí realmente descubrimos que la dependencia de Dios es la que nos garantiza la victoria en medio de cualquier sea nuestra circunstancia. Nos llegaban a preguntar, ¿y por qué ustedes sonríen? ¿Y por qué ustedes están tan contentos? ¿Y por qué ustedes, yo los veo normal? Con todo eso que ustedes están pasando. Y nosotros les contestamos que Dios nos tiene de pie. No dependemos de nosotros, dependemos de Dios. Y ahí es donde se hace la diferencia. Yo mientras estaba ahí... Es que la palabra de Dios dice que Dios guarda en completa paz ese es mi que el texto. corazón cuyo en él persevera. Ese es mi texto favorito. Jehová guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento. Ese es mi texto favorito. Señor. Pero yo leí una palabra en el Salmo 127, versículo 1, que dice que el que edifica su casa y no está Jehová, hermano, edifica. ¿Ves? Y esa es la diferencia de tener a Cristo como el centro y no tenerlo. Porque no te estamos diciendo que no vas a tener problemas, no te lo estamos diciendo. Vas a tener problemas y situaciones, pero la diferencia es que ahora tienes un ayudador. Eso es amén. Que puedes tener paz. El vago, Dios Que va, puedes Dios tener está aliento, contigo. puedes tener refugio. O sea,
Porque es que esto hay que aclararlo, pastora, porque hoy en día se predica un evangelio como que todo va a estar bien, Todo color de rosa. todo va a estar chulo, Sí. precioso. No, hay que decirle a las personas que decirle Eso la es una fe verdad. tóxica. Sí. Hay que decirle la Donde se le dice a todo el mundo, o sea, todo lo que se le dice a la gente es que todo, o sea, que por eso es que utilizan este tipo de terminología donde, ¿verdad? Le infunden a la gente, mira, sí, Dios te puede sanar, si Dios quiere te puede sanar, pero si Dios quiere. Si Dios quiere. Porque Así tiene es. misericordia de que quiere tener Porque, misericordia. exacto, o sea, que muchas veces le damos hasta falsas expectativas a la gente, porque o sea, yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa, pero muchas veces Dios tiene propósitos por las cuales permite las cosas. Así es. Entonces nosotros queremos tratar de hacerle creer a la gente que las cosas van a pasar como nosotros le estamos diciendo que van a pasar, y no estamos tomando muchas veces en consideración que Dios es el que define o determina qué es lo que va a pasar y cómo se van a hacer las cosas. ¿Cuál es el mayor ejemplo? Pablo. Pablo le decía al Señor, quita de mí este hijo Ujú. que me causa molestia, me atormenta, ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. Estate tranquilo, quédate con él. Tú lo que tienes que hacer es bastarte de mi gracia porque mi poder se perfecciona. Y nunca se lo quito. Nunca se lo quito. Hay cosas, eso significa que hay cosas con las cuales nosotros tenemos que vivir toda la vida. Exacto. Hasta que Cristo El apóstol Pablo explica las razones por las cuales él Sí. no lo libertó de eso. Y era para que no se sobresaltara, ¿sabes? Que a veces pues nos ponemos como pavos reales y mira cómo Dios me usa, y llegan la gente a veces que llegan, como estaban diciendo ahorita, empezando a depender de lo de ellos y no del de arriba. Sí. Entonces Dios tiene que permitir esa para que no se sobresalte, ¿verdad? Y que sepan que somos vasos de sí, barro, Señor, como que ellos, somos vasos de dependientes. barro. Y te Porque lo digo. mientras tú tienes esa situación, te ves obligado a depender. ahí está la diferencia. Y te lo digo porque yo no vengo a hablar de cosas que yo no he vivido. Te digo por experiencia. Cuando las cosas están muy bien, se nos olvida. Sí. Exacto. Entonces Dios dice, espérate, papá, Hasta lo que prometemos. sí, déjame ajustar un poquito aquí porque mientras las cosas estaban ajustadas, tú cogías a mi presencia. Aclamar. ¿Ves? Sí. Entonces, hay cosas que Dios a veces Pero lo permite, tiene que dejarlo ajustado permitirlas. para que tú vayas a la presencia, porque muchas Porque si veces no se pierde. cuando las cosas están muy bien, hacemos como los 9 son, los 9 leprosos, sí. que solamente vino uno a dar gracia. Y el extranjero. ¿Eh? Ajá. A dar gracia. Sí. Y el extranjero. Y a veces hay cosas que Dios va a quitar y hay cosas que Dios va a permitir. Las va a dejar que ahí esté. para que para que lo precisamente para que te recuerde. Gloria al Señor. Entonces vamos a ir, ¿verdad? Ya culminando con esta historia, porque verdaderamente nos sorprendimos, ¿verdad? Mi amor. O sea, porque... Eso parece una película de los Sí. 12 años. De los 12 sí, años. esto es una historia de amor terrible. O sea, por lo general aquí las historias de amor empiezan después de los 20 y pico. Y empezó, mire, Tuvieron 12 años. en la segunda etapa. 12 años, después, 7 años después, 7 años, o sea, estar conviviendo. O sea, pero hasta que se casaron, desde los 12 años, ¿cuántos años estuvieron? Nosotros nos casamos cuando fue. No, nosotros nos casamos ¿verdad? Legalmente en el 2009. 2009, Pero en el 2000 fue que nos hacemos novios. en el 2000, o sea, 9 años más años. tarde. Sí, 9 años. 9 años de novio. Pero en el 2005 ya nos fuimos a vivir juntos. Ok. Convivíamos 2005 hasta 2009 que él decide pedirme tuvieron matrimonio por teléfono. Ah, ¿en serio? Ese ¿Por poco detalle no lo voy a olvidar. ¿Por poco te lo manda te Por lo dice mensaje por de texto. texto? Poco romántico. Esos son los detalles que llevamos 23 años juntos. Ese tapo ahí. Por teléfono en una fila de banco. ¿En serio? Banco. Mira, Tú muchacha. estabas en la fila del Toma, te doy banco. permiso. Dale con eso. Dale con esto, dale con esto. Iba a pagar la hipoteca y él que me llamó y yo, pero me lo dice por teléfono.
Qué terrible. Pero tú le dijiste Ay, que sí Jesús. rápido. Rápido, no lo pensé. Ella se está quejando ahora, pero le dijo rápido que sí. Gloria al Señor. Bien, entonces superaron todo eso. Gloria al Señor. Y se afirmaron en el Señor. Estamos afirmados. 3 hijos. Llevamos Ahora tenemos 3 hijos, sí. 10 años 10 de años. reconciliados. Wow. Hemos experimentado la Los gloria mejores de 10 Dios. años. Sí, de son nuestra los vida. mejores. Hemos experimentado, Dios nos ha permitido experimentar cosas que jamás en nuestras vidas. Hubiera pasado por nuestra mente. Como dice Jeremías 33:3. Alama Y yo te enseñaré cosas Grande. grandes y ocultas que uno no conoce. Uno piensa que ha Ahí es que- vivido y que se lo sabe de todo. Y ahí es que uno dice, si yo no hubiera sabido antes. Seguro, se hubiese convertido antes. Es más, Y nos ha si le pudiéramos avisar a nuestras mamás, mami, páreme allí en el Llévame altar. allí, llévame allí, déjame allí. Y nos ha permitido en estos 10 años poder hablarle a otros A otros que están matrimonios. pasando, y otros- Sí, matrimonios, tremendo, tremendo. que están pasando por otras situaciones, por X y los hemos aconsejado de las cosas que nos han resultado a Que nosotros ustedes pasaron y que superaron. y que superan. Porque eso es lo importante. O sea, lo que aprendemos. En medio del proceso, lo que aprendemos. Es lo que utilizamos para ayudar a otros. Porque no es lo mismo, yo siempre digo, no es lo mismo tú decir, yo leí en un libro esto, que tú decir, yo pasé por eso. Yo pasé por eso, lo superé y todavía seguimos juntos. Seguimos de pie. Y lo que hacemos es darle las herramientas y lo que nos funcionó, Exacto. que quizás a ellos les pueda funcionar, porque Por todo el decirme mundo de es ejemplo. una mente distinta, todo el mundo tiene una forma de pensar distinta, pero yo como responsable le doy las herramientas. Exacto, porque definitivamente lo único que le funcionó a ustedes fue afirmarse en el Señor, Amén. volver al Señor, afirmarse en el Señor, refugiarse en Él Comprometernos con y hacer un compromiso genuino, Real, sí. genuino con el Señor. Y esto pues lo que le ha dado son ganancias, ¿verdad? Afirmó su relación de pareja, pudieron también traspasarle eso a sus hijos. Y tener hijos adolescentes en estos tiempos y que amen a Dios y que quieran servirle a Dios, eso no es tan fácil. Pero tu nena mayor vio lo que vivió y vio lo que ustedes superaron, porque estuvo ahí junto a ustedes. O sea, que verdaderamente, ¿verdad? Les doy las gracias de todo corazón, Roberto y Carmen, les doy las gracias de todo corazón por en esta noche haberle abierto, ¿verdad?, el corazón de ustedes a esta audiencia, a todos los que han estado en vivo y los que sabemos que más adelante a través de nuestro canal de YouTube y también a través de esta plataforma van a seguir escuchando este testimonio que trae mucha esperanza. No importa la situación, ¿verdad?, o donde nosotros podamos caer en el proceso, ya sea por nuestras desobediencias, por darle la espalda a Dios, por tantos factores que muchas veces dentro de nuestra humanidad, ¿verdad?, errores que cometemos, pero que cuando recapacitamos, cuando realmente, ¿verdad?, entendemos que sin Dios nada podemos hacer y nos afirmamos en el Señor, entonces eso que un día nos causó lágrimas, nos causó dolor, entonces lo constituimos, lo transformamos en herramientas poderosas para ayudar a otros. Amén. Así que verdaderamente espero que usted que estuvo ahí, que nos ha estado escuchando, se haya edificado de manera especial. Gloria al nombre de Jesús. Queremos entregarle unos detallitos, ¿verdad?, que les trajimos para que se los lleven de recuerdo, como que estuvieron hoy aquí. Y no solamente eso, sino, ¿verdad?, no solamente de recuerdo, sino como que en esta noche impactaron muchas vidas. Gloria al nombre del Señor. Así que, ¿verdad?, ay, qué lindo, ¿verdad? Ese es el cuadrito que Ese- todos los que han venido aquí, que ¿verdad? la tienen. No es el mismo cuadro, siempre es diferente, Correcto. pero Gracias. El recuerdo del programa. recuerdo es que ustedes impactaron hoy. Amén. Sabemos que han impactado, ¿verdad?, muchas vidas. Gloria al nombre del Señor. Gracias. Esto es para que te lo lleves.
Y ¿verdad? Este cofrecito me encantó mucho, no sabía con lo que nos íbamos a encontrar hoy, pero dice que empiecen cada día con un corazón agradecido. Gracias. Gracias. ¿Okay? Estamos agradecidos, ¿verdad? Gracias por Por la oportunidad. Primeramente, por la oportunidad que ustedes nos brindaron. Al principio estaba un poco... es que no somos de... Asustados, Pero todo es con un fin. No importando cómo se lleve la palabra, sea con la palabra o sea con el testimonio, estamos llevando el mensaje. De que Dios Y restaura. hoy nos tocó llevarlo por el testimonio. Amén. Así que De que hay estamos bien esperanza. O sea, hay esperanza, no importa la situación en la que tú te encuentres, no importa la situación en la que se encuentre tu matrimonio, hay esperanza. Amén. No tenemos que buscar alternativas, porque la única solución es Cristo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a hacer un clamor. Quiero que hagan... Antes de hacer la oración final Sí. y el clamor, yo quisiera dar una corta explicación, ¿verdad?, del mundo espiritual y la depresión. Porque se habló en esta noche sobre la depresión, ¿verdad?, que estuvo experimentando el hermano Roberto Ortiz. Se ha dicho de paso, aquí ha venido un hermano con ese mismo nombre, Roberto Ortiz. Con esa experiencia que usted tuvo de la depresión, la palabra depresión no está escrita en el Antiguo Testamento, es una palabra del siglo XX, no debe de estar. La relacionan con la situación de un momento que estuvo el profeta Elías, que experimentó en aquel entonces amargura de espíritu. O sea, quiere decir que la depresión es algo que está ligado con el espíritu, está ligado con el espíritu del hombre. Ayer traímos una predicación sobre descontaminar tu espíritu, ¿verdad? Tremendo, lo pueden ver, la compartí en mi página hoy de nuevo y estaba escuchando, tremendo, un mensaje bien desglosado sobre ese tema. Y cuando nosotros analizamos la creación, Dios creó al hombre con espíritu, o sea, el ser del hombre está creado de espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y explicaba en la predicación que hay una diferencia grande entre lo que es el espíritu nuestro y el espíritu de Dios. Son dos cosas muy distintas, pero en la creación fuimos creados para estar en relación continua con el Espíritu Santo. Por eso, cuando tú lees antes de la caída del hombre, siempre el Espíritu Santo aparecía, Dios aparecía y le hablaba al hombre y hablaba con él, una relación. Cuando el pecado corta esa relación, esa comunicación pues con Dios como la tenía, porque Dios no tiene, porque el pecado, la gente ha hecho una lista bien cortita de 2 o 3 pecados que para ellos son los más malos, pero dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado. Y en aquel entonces, cuando Dios le reprocha al hombre, lo que le dijo: comiste del árbol que te dije que no comieras. ¿Ve? O sea, que desobedecer es pecar. La Biblia enseña que el alma que pecare, esa morirá. Cuando tú ves el final de la carne, ¿ve? La carne vuelve al polvo de donde fue tomado, y el espíritu, dice Eclesiastés 7:19, vuelve a Dios que lo dio. ¿Ve? Vuelve a Dios que lo dio. Por lo tanto, la sangre, amén, que se derramó en la cruz del Calvario es para lavar el pecado del alma. Por eso, cuando se hablaba de que los problemas del alma, quien los resuelve es Dios. Es Dios, porque es el alma la que se relaciona con Dios, es el alma. David orando le dice: alaba, alma mía, a Jehová, y no te olvides
de ninguno de sus beneficios. Sí, sí. Por lo tanto, el alma es la que siempre está en comunicación, ora y todas esas cosas, y es la que peca. O sea, la salvación es para el alma, porque el cuerpo, carne ni sangre, heredarán el reino de los cielos. Él vuelve al polvo, le fue tomado. Expliqué en esa predicación hasta del espíritu mismo que de vida que tenemos nosotros, lo tienen los mismos animales, y lo dice la misma Biblia. ¿Ves? Son cosas que la gente a veces no le dan importancia, las pasan y no las leen, pero dice que es el mismo espíritu. O sea, hay una diferencia grande entre nosotros, aunque en los científicos dice que pertenecemos al mismo reino animal. Los animales están creados solamente con carne y espíritu. Nosotros tenemos carne y espíritu, pero también se nos dio un alma. En esa alma de conciencia, que es la que tiene comunicación, y Dios nos dio esa alma porque nos iba a poner a señorear sobre incluso los mismos animales. O sea, nos tenía que hacer superior a ellos para entonces dominar la tierra. Cuando nosotros entendemos estas cosas claras y sabemos que también tenemos un espíritu, ese espíritu que dice en 2 Corintios, que fue el versículo que usé ayer para predicación, capítulo 7, verso 1, dice, amén, que tenemos que evitar contaminarnos de carne y de espíritu. En la carne, pues, porque no debes de pecar con tu cuerpo, porque en algún momento cuando tú te conviertes, ese cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios no mora, escuchó bien, no mora ¿en qué? Vasos sucios. En vasos sucios. Aunque, amén, tenemos que guardar el espíritu, el espíritu y la carne, pero el espíritu, amén, se puede contaminar también. Elías empieza a sufrir de amargura de espíritu, pero también vemos otros ejemplos como el que traje ayer de aquel hombre que tenía un hijo que desde joven, desde pequeño, o sea, no era que estaba endemoniado, porque incluso uno de los evangelistas dice Dios lo sanó, ¿ves? Pero era un espíritu mudo y sordo, ¿ves? Y dice sanó porque era mudo y sordo. Pero ¿qué hacía ese espíritu? Trataba de hacer lo que lo tiraba al fuego, o sea, quería matarlo. Que en algún momento también tú expresaste que de vez en cuando también te venían ideas suicidas, porque esos espíritus no deben de estar dentro de uno, ¿verdad? Por eso es que tenemos que, lo que dijiste ahorita, también la escena del espíritu inmundo que vuelve, ve y encuentra que la casa está que limpia, pero está vacía. Entonces, si está vacía, vuelvo a Génesis. Fuimos creados con el propósito de que no estuviéramos vacíos, sino que estuviéramos llenos del poder del Espíritu Santo, porque dice la palabra también que cuando nosotros nos convertimos, tenemos un sello, Dios nos sella, ¿verdad? Para el momento de la salvación, con su Espíritu. Somos sellados con el Espíritu. O sea, cuando tú estás lleno del Espíritu y mantienes esa relación con Dios clara, pues todos esos espíritus no pueden entrar a menos que tú no le abras la puerta. Entonces por eso es que hay que estar cejándole las puertas y todas esas contactos y formas donde tú te comunicabas para cortar con ellas, para evitar que todas esas cosas que salieron de ti vuelvan a entrar. Por eso cuando tú sentías la debilidad de nuevo que se acercaba, ¿qué era lo que el Espíritu de Dios te dirigía a hacer? Irte de rodillas, irte de presencia, te llenas de otra vez y no hay por donde entre. Y eso es algo que todos nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes de que nuestra vida espiritual esté protegida por el Espíritu Santo, y dependiendo del Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. Amén, gloria al nombre de Jesús. Gracias a mi amado esposo, que Dios le ha dado esa sabiduría, yo digo salomónica en la palabra.
me dice, tú pareces una Biblia con patas. Sí, gloria al Señor. Por eso lindo. es que somos el perfecto complemento. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que en esta hora te voy a pedir, mi amor, que hagas esta oración final. Amén. No, para bueno, que- vamos a esperar que ellos oren Ok, por sí, ¿verdad? Que hermanos en allá, eso si usted quiero tiene alguna que hagan una situación de oración, depresión una o de alguna hora- sí. situación, ponga sus manos sobre el teclado, el aparato que esté usando, que ellos van a orar ahora por Maggie, ustedes. me alegro que, ¿verdad? Que haya sido impactada, ¿verdad? Qué lindo. Sí, ella nos pone sí, que yo dije, escuela, yo puse una enamorada, película. sin compromiso, o sea que Bien esas bonito, sí, muy palabras le bonito. llegaron a ella. Amén, qué Qué bueno, gloria al nombre de Jesús. Saludamos a Sergio Perdomo allá en Honduras, que él siempre nos está viendo. Dios te bendiga mucho, Sergio, y a todos los que han estado conectados, que sabemos que nos están viendo de muchos lugares. Tenemos personas que nos ven de México, de Argentina, lindo, de la República Dominicana, de tantos lugares que nos escriben constantemente. Así que vamos a hacer una oración, Amén. porque ¿verdad? Este asunto de la depresión es más serio y está en muchas iglesias más de lo que, ¿verdad? Muchas personas creen. Eso es. Así que vamos a orar, ¿verdad? Para que Dios se glorifique y que todo el que oiga esta historia de ustedes, que es una historia de superación, puedan también encontrar el camino como ustedes Sí, lo Señor. encontraron. Amén. Amén. Así que vamos a orar en esta preciosa noche del Gloria a Señor. Dios. Aleluya, yo le creo a un Dios que Santo sana, Señor, que liberta y que santo restaura. eres Jesús. Así que en esta hora, Señor, en esta aleluya, hora, usted Dios. crea que Dios puede hacer la obra en usted. Si la hizo conmigo, la hizo con los pastores, la hizo con un sinnúmero de personas que ha hecho la obra de Dios de restauración, yo creo que Dios la puede hacer con usted. Así que en esta hora, Padre, Dios amado, Dios de poder, Señor, aleluya. venimos delante Una de tu vez más, presencia, Señor. Dios. Delante de Padre, Oh, mi alma te alaba, presentándote Jesús, cada, sí, Señor. Dios mío, Gracias cada por esta persona que está oportunidad, Sí, conectada, Señor, Tú no edificas cada la persona casa, aleluya. hermano, trabaja quizás edificando. Oh, no podrá ver en glorifícate, la noche, Espíritu cada Santo, persona que Dios no mío, podrá ver a Dios través de Señor, YouTube, Espíritu que Santo. te nuevo, glorifique, Dios mío, Dios Dios mío, mío, de manera Jehová. especial, Padre Dios A través, mío. Dios Te mío, doy de esta gracias, voz, de esta oración a cada casa, a cada lugar donde nos están escuchando. Extiende tu mano de poder en esta hora. Que tu mano sanadora pose sobre ella. Que tu mano de libertad. Aleluya. Jehová, Padre, tú eres el Dios que sana, liberta y restaura. Haz una obra especial, haz una obra, Dios mío, Jehová. Que este testimonio siga corriendo, Dios mío, y que siga sanando, Dios mío, cada vida, Dios mío. Glorifícate, Dios mío, Jehová. atrapada, En el nombre de Dios mío, Jesús. Señor, Padre, mira las Señor, mentes, mira una que puerta puedan de ver este salida, programa, Padre, Dios mío. pero en Que esta tengan hora mente te con pedimos que tú pensamientos te de salida, que glorifiques, tengan Dios pensamientos, Dios mío, mío, de tú acercar con rompas alguien, que te aleluya, experimentado de depresión, Dios mío, yo te pido que te glorifiques de manera especial. Rompe, Dios mío, ahora todo del enemigo contra los matrimonios, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Gracias, Jesús. Lo Te creemos, permito cada matrimonio, Padre, Señor, Dios que esté mío, experimentando Señor. Cristo, Jehová, Sí, Jesús. que esté experimentando, Sí, Señor, Señor, ataques del aleluya. enemigo. Oh Dios amado, Glorifícate, esto Dios. que hemos Ayuda, Dios experimentado, mío, los Señor. matrimonios, Señor, para que Ayúdanos, puedan Dios. sobrevivir. En el Sale a nombre tu de Jesús. encuentro, sale al Gracias, encuentro, Señor. Jehová. Te lo Padre, pido, mi Dios amado. En el nombre de Jesús Y nos te damos volvemos, Dios gracias, amado, Señor. porque lo creemos hecho por Aleluya. fe, Jehová. Por fe, Gloria a tu nombre, en el nombre Jesús. de Jesús. Sí, Señor. Amén, Padre, amén. en esta hora, Gracias, Dios mío, nos Jesús. queremos despedir de este lugar, no de tu presencia. Gracias, Dios Padre. amado. Esperando, Dios mío, que todos esos hermanos, amigos y los que nos van a estar escuchando después a través de la grabación sean impactados, Dios mío, por este programa y por estas oraciones. Aleluya. Si hubiese alguno, Dios mío, que, aleluya, no estuvo aquí presente en este momento, pero después verá el programa y está
Dios Sí, mío, Señor. experimentando depresión, te pido en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, que los liberte, Dios mío, y que salgan rápido, pronto, corriendo, Dios mío, a buscarte a tu casa, a algún lugar donde puedan reconciliar sus vidas Sí, contigo, Señor, Dios mío, aleluya. porque fuera de ti no hay nada, Señor, aleluya. Padre, muchos de los que nos ven ya han experimentado, Dios mío, lo que ofrece el mundo, Padre Celestial. Son vanidad, cosas huecas, Señor, pasajeras, Dios aleluya. mío, pero tú eres eterno y tu presencia también. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú lleves con bien, Dios mío, Señor, a Roberto y a Carmen de regreso a sus hogares, a nosotros y a mi hijo también, Dios mío, y que bendigas y prosperes a cada uno de los hermanos, los amigos que nos ven también, Señor, aleluya, y te pido que nos despidas ahora de este lugar con la bendición tuya, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.